¿Qué tal? Un audio en vivo para hablar acerca de un tema que he estado meditando acerca de él. Y esto es una opinión, netamente una opinión, hablar de cuál es el propósito o el objetivo de la denuncia. ¿Cuál es el objetivo de la denuncia? Eh, Principalmente viene a mi mente, ya que es muy común dentro del sector cristiano comenzar a denunciar, comenzar a querer hacer ver a las personas que hay algo malo con sus exponentes, con sus maestros religiosos, o que hay un problema de moral o de ética, que a fin de cuentas es lo que lleva a todas las personas a querer defender la fe o a querer defender el mensaje bíblico, el mensaje de las Sagradas Escrituras. Hay varios propósitos dentro de esta polémica de por qué denuncias a los falsos maestros. Muchas veces hay un grave problema con todo esto y es el análisis que quiero hacer. Una denuncia. Levantar una denuncia ante alguien, comúnmente como se hace dentro de las leyes jurídicas, si tú vas a levantar una denuncia, tiene que ser con base a pruebas y con base a diferentes requisitos que te piden, diferentes requisitos legales para poder fomentar y sustentar esa denuncia y a fin de cuentas sea tratada, sea vinculada y así pues lleve a una investigación. Eso es lo que requiere. Eh, en lo personal, creo que hay un problema en esto de las denuncias dentro de cualquier sector, tanto predicadores, pastores, exponentes, porque se cometen muchos graves errores dentro de la crítica y dentro de la denuncia, con la finalidad pues de defender la sana doctrina. Hay muchos problemas. Algo que debemos de tener en mente, en conciencia, son las leyes. Las leyes terrenas, claro que sí, y las leyes aún de Dios, las leyes del Pentateuco, las leyes que nos llevan a hacer un análisis concienzudo de las cosas. Y eso es algo primordial dentro del cristianismo, que debería de llevarse de tal forma. Vamos a hacer una denuncia, vamos a denunciar a un exponente, vamos a denunciar a un predicador. Bueno, necesitas pruebas, necesitas no solo a lo que se dice. Cuando se hace un juicio, se debe de escuchar al acusado. Claro que sí, pero obviamente en este tipo de denuncias dentro del cristianismo pues no se puede hacer quien se levanta un personaje, una persona dentro de su localidad y comienza a escuchar un predicador y comienza a levantar denuncias, pues obviamente no va a haber un juicio, no va a haber un análisis donde se escuche tanto los argumentos del acusado como del acusador. Pero ese es el detalle. Creo que todos debemos de tener en conciencia que no es fácil y no debemos de emitir juicios tan apresurados. Cuando nosotros denunciamos a un ladrón, a alguien que roba, nosotros le acusamos por ese delito, el delito de robar. Pero cuando se comienza a acusar más a estas personas de otros delitos, se comienza como a tratar de buscar más delitos y se empieza a acusar uno tras otro, tras otro, tras otro el delito que esta persona comete. Sí, y por el hecho de que haya sido ladrón, se comienza a aceptar todos los argumentos, se comienza a decir sí, sí, sí a todo. ¿Qué quiero decir con esto? Es de que no podemos ni no debemos, en cuanto a a nuestras denuncias, no debemos ser apresurados. No debemos aceptar todo lo que se diga en contra de cualquier expositor o cualquier persona de manera apresurada y asentir a todo. Sí, este predicador de la prosperidad ya se dice y se le empieza a acusar de otros delitos y vaya, la gente dice sí, sí, acepta todo. Sí, es que son perversos, son diabólicos, y le dicen sí a todo. Y ese es un problema de la denuncia cristiana, la denuncia bíblica, jamás, jamás se guía bajo estándares deliberados
de acusar a lo torpe, de acusar a lo tonto. Sí, hay ciertos argumentos o ciertas evidencias o ciertas acusaciones que nos pueden llevar a una conclusión. Pero a fin de cuentas no somos un magisterio eclesiástico. Las redes sociales se prestan para acusar a diferentes expositores y bueno, muchas veces son por desacuerdos básicos. No estamos de acuerdo con cierta postura y se la acusa. Pero ¿cuál sería el objetivo de una denuncia objetiva, de una denuncia correcta, de una denuncia? Cuando se acusa a predicadores, y muchas veces no son de las predicadores de la prosperidad, porque ya hay un estigma. Cuando se acusa a los predicadores neopentecostales, que pues ves un auge bastante alto, solamente basta con ir a ver el canal de YouTube de cualquier personaje que denuncia a los pastores de la prosperidad y son miles y miles de vistas. Y eso es muy polémico. ¿Por qué? Porque estas personas tienen pues bastantes seguidores, los que son los predicadores de la prosperidad. Y ellos pues son personas que tienen público, ¿no? Y miles de vistas, y hasta llegan a millones de vistas, son bastante llamativos este tipo de videos. ¿Por qué? Porque pues obviamente la polémica, eso es lo que hace. La polémica atrae, la polémica gusta. Y la denuncia debe de tener un objetivo real, pero el problema también es cuando se acusa a una persona de sana doctrina, es decir, a alguien famoso de sana doctrina. La mayoría de personas pues comienzan a negar los argumentos en contra de ellos. ¿Por qué? Porque pues bueno, hay pues te inclinas hacia una postura, ¿no? Pero ¿cuál es el propósito? Muchas veces el propósito de una denuncia, el propósito de hablar es para que el delito se baje, para que el delito no sea mayor, para que no se ocasione más mal. Ese es el propósito de una denuncia. Cuando un cristiano denuncia a un predicador, su intención primaria debe ser el bien comunitario. Así de sencillo. El bien de la comunidad. Y ese es el anhelo de alguien que expone una denuncia. El bien comunitario. Pero no solamente la denuncia tendría que llevar el propósito de destruir a aquel que se denuncia, sino que el propósito de la denuncia debe de ser para corrección. Y muchas personas es bien común que se acuse a una persona, pero se busca el descrédito y solamente destruirlo. No se busca una reconstrucción de esa persona. Y hay delitos graves. Obviamente estoy hablando de delitos ligeros, porque hay delitos que son más agresivos ante la sociedad y ante la comunidad. Y esos delitos pues deben de ser tratados. Hasta muchos de ellos deben de llevar a la prisión, porque son delitos mayores. Pero hablamos de delitos de predicaciones, de manipulación hacia las personas, de daño contra la moral. La iglesia tiene que tener de hecho, ante el Estado es vista como un lugar de reformación social. Entonces la iglesia tiene como fin y propósito ante el Estado. Igual usted puede decir, no, es que la iglesia no es eso. Pero ante el Estado, la iglesia tiene el deber de ayudar a sus congregantes, de ayudarlos como ellos lo dicen. Ellos lo ven de una manera psicológica, reintegración social, ayuda a la comunidad y todo ese tipo de detalles. Pero si hay una falla, una falta dentro de una congregación, dentro de una asamblea, dentro de una comunidad, de parte de líderes, expositores, maestros, pastores, que lleven pues asuntos de racismo, por ahí hay un video polémico y la verdad me estoy inspirando por eso. Es un video que un señor, pues parece, él es estudioso, académico de las Sagradas Escrituras, publicó un video. Este video igual es un video acerca de un maestro de Estados Unidos que se le acusa de misógino, se le acusa de racista y se le acusa de otras cosas más, diferentes tipos de pecados, de discriminación hacia la mujer y discriminación hacia los latinos y afroamericanos. Entonces, vaya, el video, pues, ¿qué les digo? Yo tengo una opinión sobre ello. Y yo sí veo una inclinación, un asunto de forma de ver de parte de este maestro, de que pues sí, realmente es una persona, es un americano, es un patriota, es un americano patriota.
Y un americano patriota ve las cosas desde un punto de partida diferente. Y para él, hacer menos a un latinoamericano o a un afroamericano, pues para él es algo normal. Nosotros tenemos más recursos, nosotros estamos en mejor posición. Entonces, ¿qué les puedo decir de este predicador? Bueno, realmente estoy en desacuerdo en muchas cosas que él hace, que él dice, porque muchos de ellos se sienten paladines, se sienten el magisterio de la iglesia protestante, bautista, pero no lo son. Hay muchas cosas que podemos hacer en cuanto a un análisis. Entonces se hace la denuncia contra este personaje, pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de hacer una denuncia? Bueno, que estas prácticas no continúen, que estas prácticas sean erradicadas, que estas prácticas lleven su castigo, ¿no? Porque pues sí, a fin de cuentas es un crimen. La discriminación es un crimen. El racismo es un crimen. Todo esto es crimen. Entonces, cuando alguien hace una denuncia, pues la finalidad es el bien comunitario. Pero siempre hay partidarios. Y curiosamente, hay años desde que yo conocí del cristianismo, desde que ocurrió mi conversión, fueron años de escuchar predicaciones o también videos de predicadores como Cash Luna, como Guillermo Maldonado. Y vaya, qué curioso que siguen teniendo congregantes. Realmente no se acaba, no se destruye un ministerio denunciando. Muchas veces solamente la polémica que se genera y salen los partidarios, salen los defensores. Porque siempre un personaje va a tener defensores, indudablemente. El caso más interesante que nosotros podemos observar dentro de las Sagradas Escrituras, a Jesús se le cuestionó cuál es el mayor y más grande mandamiento de la ley. Jesús menciona: amarás a tu prójimo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo, semejante amarás. O sea, en cuanto al amor a tu prójimo, de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y la ley trae un concepto de inspiración, de escuchar al acusado, de analizar, de investigar su caso, de tratarle de manera justa en un juicio. Y la ley y los profetas dependen de ello, de amar. O sea, amas a tu prójimo con la finalidad de reivindicar, la finalidad de erradicar el mal. Y eso es muchas cosas de los conceptos que vemos en el antiguo pacto de las muertes que ocurren en el Antiguo Testamento, que muchos dicen: oye, qué Dios tan cruel, qué Dios tan agresivo, cómo mata, por qué no es compasivo y amoroso. Bueno, la intención siempre es el bien comunitario. Y en la ley demandaba muerte. Como sabemos, la paga del pecado es muerte. Todo ser humano en este mundo merece la muerte. Dios erradica la injusticia, Dios erradica el pecado, y así lo hacía en el tiempo de la revelación del antiguo pacto. Obviamente no siempre ocurrió ello, ya que esas historias de la escritura no se vuelven a repetir en muchas situaciones. Entonces los seres humanos siempre Dios ha tenido esa compasión con el ser humano de no destruirle, y es la ley lo que lleva a intentar hacer los juicios correctos. Entonces los fariseos, Jesús los acusa de aparentar, de solamente ser personas que predican algo y no lo son, que anhelan el reconocimiento del pueblo. Y esto es muy común dentro de los predicadores famosos. Se anhela, se desea un reconocimiento, y Jesús los acusa, lleva más allá e intenta hacer ver a sus discípulos que son hipócritas, que son personas que roban, que son personas que aparentan y hacen muchas obras, pero a fin de cuentas estas obras de los fariseos y escribas, que comúnmente se le conoce como los villanos del cuento a los fariseos, pero bueno, hay cierto fariseísmo que pues llevaba aspectos positivos dentro de las escuelas judías. Y claro, o sea, no es una generalización de que todos los fariseos eran de esta forma, pero Jesús comienza a acusar a todos estos exponentes, a algunos maestros, escribas hipócritas, que edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, pero a fin de cuentas ellos son iguales que aquellos que los mataron, ¿no? Entonces, víboras, etcétera.
Jesús menciona todo esto, pero la intención de Jesús no solamente era denunciar a los fariseos. Textos después, en el capítulo 23 de lo que es Mateo, Jesús comienza a dolerse y él comienza a decir: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os será desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas: bendito es el que viene en el nombre del Señor. Jesús, estas palabras son de dolor y de juicio también, dolor y juicio. Es una verdad, pero Jesús, su intención primaria era precisamente eso, la corrección, que estos pecados no prosiguieran, no continuaran, pero pues bueno, es la realidad que los fariseos continuaron y pues le llevaron a la muerte. Entonces muchas veces la denuncia no va a tener el cambio que realmente queremos. El denunciar muchas veces no es el objetivo primario, que a fin de cuentas tú quieres que todo esto cambie, pero la denuncia no provoca eso. Muchas veces, al contrario, provoca enemigos, provoca odios, discordias. Pero hay un problema, hay gente que realmente solo acusa, pero su intención es visible, su intención es ser visto, su intención es llamar la atención, su intención es sentirse que tienen algo por encima de los demás. Y ese tipo de denuncias pues también son muy comunes. La denuncia correcta, según las escrituras, es esa denuncia que lleva para el bien comunitario, vuelvo a insistir, esa denuncia que lleva la intención de que las personas entiendan y no practiquen esas transgresiones a la ley moral de Dios. Entonces, si es la intención primaria de todos estos detalles, bueno, esto va a llevar buenas situaciones, va a llevar a que los hombres pues reconozcan sus males y cambien. Pero a veces la denuncia solo lo que quiere es destruir, quiere acabar, queremos quitar a ese, no queremos que ese hable, queremos que sea destronado, queremos que sea destruido. Bueno, no tenemos esa potestad, no tenemos ahora ya, el Estado no está a favor de la iglesia. Como antes de que los juicios que se metían contra falsos maestros, pues llegaba hasta la muerte, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, aquí el punto principal, que la denuncia tiene un objetivo y si es un bien comunitario, pero también cae en exceso, todo curiosamente cae en exceso. En exceso el hecho de poder acabar, destruir a una persona, el buscar fama por medio de la polémica, todo ese tipo de cosas. A veces lo más conveniente pues es no hacer caso de ese tipo de denuncias, sino fomentar ese tipo de personas. Y a veces es difícil, la gente comienza a denunciar, comienza a acusar a otros y en cuanto al juicio, que es muy difícil, un juicio necesita, vuelvo a insistir, una investigación, necesita un estudio concienzudo de la situación, se necesita escuchar las dos partes y ese tipo de cuestiones para llegar a una opinión de esta persona o de este personaje lo más objetiva posible. Ya que si hablamos rápidamente, de manera apresurada, hay problemas. Se comete un delito, también estás cometiendo un delito ante la ley de Dios. Estás juzgando, lo que dice Santiago. Santiago precisamente habla de esos juicios apresurados. Jesús habla de esos juicios apresurados. No juzguéis para que no seas juzgados. Juicios apresurados. Es el problema. El juicio conforme a la ley de Dios y conforme a los principios, aún cuando Jesús habla de un problema dentro de la comunidad, cuando alguien peca contra ti, ve y repréndele, habla con él. Habla a dos testigos y dos testigos que escuchen y conste toda palabra. Y después de ello, que la iglesia juzgue, pero habla de un juicio. Y si no se siguen esos parámetros, que la verdad, yo he escuchado mucha gente hablando de esos parámetros de legalidad que no se cumplen. Una persona deja una congregación y empiezan a emitir juicios, nunca la citan, nunca hablan con él, no lo buscan, y pues es evidente que no hay un afecto de amor, y esa es la realidad. Si nosotros ponemos el amor en el centro nos va a llevar a un bien comunitario, aunque esta persona parezca ser enemigo de Dios y todos esos detalles que ya conocemos. El hecho de que alguien pues sea un hereje tampoco nos lleva al punto de quererlo destruir o asesinar, sino pues también tal vez expulsarlo dentro de una congregación local, de modo, se hace la expulsión.
pero también pues que se le escuche, ¿no? O sea, eso es parte importante. Entonces el objetivo de la denuncia principalmente es eso, es hacer que las personas entiendan, comprendan. Y nosotros tenemos gran ejemplo, o sea, las leyes de la Sagrada Escritura, las legislaciones, los derechos que hay dentro de la Escritura, pues no se siguen, no se siguen. Y bueno, yo lo puedo decir, no se sigue, que comúnmente no se hace. Pero es difícil, o sea, se necesita conocimiento, se necesita entendimiento, se necesita más allá, tener un panorama más amplio. A veces las mentes limitadas pues contribuyen a los juicios injustos, juicios torpes, juicios sin sentido común, sin amor, y ese es el problema. Por eso dos grandes mandamientos llevan a que una denuncia lleva la intención de un bien comunitario, la intención de la restitución, de la corrección y del reivindicamiento de la persona que es acusada. Ahora, pues si tú estás acusando a un personaje famoso de Estados Unidos, pues lo más común es de que te ignore. Pues no tenemos la potestad ni autoridad para acusarle, para destruirle, etcétera. No se puede, o sea, y tampoco no es la intención destruirle, claro está. Pero pues tal vez este tipo de juicios que sean en las redes sociales, como ocurre con el señor John MacArthur y sus declaraciones, que bueno, yo tengo mi punto de vista, igual algún día lo expondré referente a ese punto que anda por las redes exponiéndose. Yo creo que, bueno, a fin de cuentas, las acusaciones que se le dan a esta persona, y cabe enfatizar que para mí no es un gran personaje, es decir, no lo tengo en un pedestal. No considero que sea, no tengo libros de él, de hecho no he comprado, yo no he comprado, una vez compré un libro y fue hace mucho cuando empezó a darse a conocer John MacArthur, pero ya no compro libros de él, no porque tenga algo en contra de él, sino que pues hay libros que prefiero invertir y teología más compleja, ¿no? O teología más sustentada. Pero bueno, el punto a fin de cuentas de estos personajes, pues bueno, ármate un concepto objetivo de esta persona y desarrolla el por qué estas situaciones y pues qué tú no quieres repetir o qué patrones no quieres repetir. La vida cristiana se trata de eso, se trata de corrección, se trata de reivindicación, de arrepentimiento, porque todos los hombres fallamos, todos cometemos errores, pero a fin de cuentas la denuncia tiene que tener esas finalidades y si no las tiene, si no es la reivindicación ni el bien comunitario, pues hay un grave problema y es como no que solamente se busca fomentar el odio, el desprecio y la destrucción del prójimo, que ese es el problema cuando se hacen este tipo de denuncias. Bueno, yo te doy gracias por tu atención. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, lo puedes poner en este momento. También ahí arrojamos una pregunta acerca de algunos análisis que queremos hacer, video reacciones. De hecho, también quería reaccionar al video de este expositor de John MacArthur de sus declaraciones, pero se necesita estudiar un poco más y concienzudamente la situación de parte de los que ignoramos muchos puntos de los contextos. Pero bueno, yo les agradezco, les doy gracias por escuchar este audio y que el Señor los siga bendiciendo. Cualquier duda y comentario, estamos a sus órdenes. Y sí, precisamente por los likes. Ahora, no es malo buscar los likes. No es malo hacer un trabajo y buscar que pues, se mueva, ¿no? Porque a fin de cuentas, muchas personas, aunque no se ve así, trabajan por medio de las redes sociales, hacen estudios, pues, hay gente que se rompe la cara, perdonen la expresión, se rompe la vida estudiando, su tiempo lo invierten en estudiar mientras otros están descansando o viendo una película. Hay cristianos que se dedican a leer, dedicar 4 o 5 horas a la lectura para poder llevar un estudio pequeño, un audio. Y es trabajo. Algunos no lo ven como trabajo, puede ser simplemente un hobby para algunos, pero es trabajo y no está mal que quieras que tu material se mueva por las redes sociales. Pero la mayoría de veces, cuando ya transgredes la ley de Dios, de que, bueno, busco likes por medio del ataque, busco likes para enorgullecerme, busco likes para esto. A todos nos gusta el reconocimiento, creo, ¿no? Ahora que buscamos el reconocimiento de Dios, pues eso es lo más piadoso que se oye, pero también es bueno reconocernos entre nosotros el trabajo. ¿Por qué no? Hay que guardar nuestras malas intenciones, claro está, porque todas las tenemos.
Entonces sí, precisamente Jonathan García dice por proselitismo denominacional y ese es el punto. Sí, están mal ellos, vénganse para con nosotros, nosotros estamos bien y esa es una actitud incorrecta. Ya llegas tú bien convencido de que hay en este movimiento, no, pues aquí todo es bueno, todo es bonito, aquí hay estudios bíblicos, aquí hay teología, aquí hay, pues vaya, hay hermandad, hay cristianos regenerados a montón. Y comienzas a tener un montón de problemas ahí adentro. Y comienzas a ver que no era la idea que te habían vendido. Porque también hay problemas dentro de esos grandes sectores de la teología más correcta y bíblica que hay. Hay problemas terribles, hermano. En toda denominación eclesiástica los hay. Entonces, póngase las pilas. Ese es el punto. Pongámonos las pilas, como decimos en México. Aferrémonos a la justicia. Y ahora es fácil hablar, pero vamos a ponerlo en práctica. Y si transgredemos mandatos divinos, que yo sé que todos lo hemos hecho, pues siempre hay reivindicación. Vivimos bajo el Evangelio. Y el Evangelio siempre consiste en perdón de pecados, en justicia, en corrección. Les doy gracias ahora sí por su atención. Que Dios los siga bendiciendo. Y les agradecemos cualquier comentario.